Paz del Señor para todos. Para mí realmente es un privilegio muy grande en esta mañana poder compartir la palabra. La palabra dice que los últimos serán los primeros y yo soy el último. Me toca cerrar este capítulo y es una gracia especial que el Señor derramó sobre mi vida. Hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tratar temas muy importantes relacionados al pecado. El pecado y el poder del pecado que mora en nosotros todavía es una realidad, aunque por la gracia del Señor lo podemos vencer. Y que realmente el Espíritu Santo vaya abriendo el entendimiento, así como lo hizo en el apóstol Pablo, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien. Y sabiendo que todas las cosas que nosotros experimentamos es para la gloria de nuestro Señor, quien nos amó y nos salvó. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en su corazón. Corinto ya estaba en su corazón, nosotros también ya estábamos en su corazón. Así que hermanos, predispongámonos. Hoy nos toca el último capítulo y en esta mañana he decidido darle un pequeño título a esta reflexión, a la reflexión de esta mañana, que es Combatiendo al Pecado. Hermanos, la gracia del Señor se manifiesta en nuestras vidas con el objetivo de vencer al poder del pecado que mora en nuestros miembros. Somos conformados a la imagen misma de Jesucristo para que el poder de Dios pueda reposar sobre nuestras vidas y experimentar de esta forma la victoria de Cristo. Nada puede contra el poder de Dios en nosotros, pues somos nueva creación por su gracia y misericordia. Hermanos, nosotros sabemos que todo pecado es desobediencia de la perfecta ley de Dios. Y este pecado se va manifestando en diferentes formas. En este caso, he decidido resaltar 3 de ellas. 1. En herejías que atentan contra el Evangelio de Jesucristo. 2. Cuando nos relacionamos bajo la base de la envidia, celos y contienda, causando división y trayendo malestar en la congregación. 3. Con inmoralidades sexuales que atentan contra nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. En esta ocasión veremos cómo el apóstol Pablo es usado por el Señor para combatir contra los pecados que deterioraban la vida espiritual de los corintios. Mis amados, para vencer al pecado, el poder de Dios se va manifestando entre nosotros mediante los principios bíblicos, la fe y la oración. Pues es su palabra la que puede confrontarnos y darnos el entendimiento de nuestras debilidades. Y la oración nos mantiene bajo la guía del Espíritu Santo. Esto es indispensable para enfrentar situaciones pecaminosas que se encuentran o que se puede encontrar en una iglesia local. A continuación, hermanos, en el capítulo 13 de 2 de Corintios, vamos a entender cómo debemos combatir al pecado. En estos últimos capítulos, como bien ya explicaron los hermanos, el apóstol Pablo tiene, podríamos decir, 2 intenciones en su corazón. Por un lado, tiene la intención de salvar a los hermanos de los falsos apóstoles. Y otra intención también que tiene el apóstol Pablo es
salvar a los hermanos del poder del pecado, de la carnalidad que operaba en esa iglesia. Y que lastimosamente, cuando no enfrentamos estas cosas, el pecado puede tomar control y puede hasta destruir una iglesia local. Así que el Señor, hermanos, nos ayude en esta mañana, porque hoy vamos a entender cómo combatir al pecado. Si aprendemos a combatir al pecado, nosotros vamos a vivir en el gozo pleno de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Oremos en esta mañana antes de abrir en el capítulo 13 y comenzar a leer su palabra. Padre Celestial, en esta mañana, por tu Santo Espíritu, invocamos tu nombre para que tú, Señor, puedas hablarnos en esta mañana, para que tú, Señor, puedas tocar nuestros corazones con el objetivo de que podamos entender cómo combatir el pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad conforme a tu perfecta voluntad, que es agradable y a ti, Señor, sea toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Hermanos, en esta ocasión, como bien dije al inicio, vamos a hablar de tres cositas. Cómo combatir al pecado mediante las Escrituras, los primeros 4 versos. Cómo combatir al pecado mediante la fe, podríamos decir objetiva, versículos 5 y 7. Y del 8 en adelante, cómo combatir al pecado mediante la oración. Así que, hermanos, si estas tres gracias están en nuestras vidas, siempre vamos a vencer. Vayamos, 2 Corintios capítulo 13, los primeros 4 versos. Amén. 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 Amén, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Como dijo una vez el hermano Gerson, Cristo resucitó, ¿verdad? Así que eso nos tiene que levantar. Bueno, vayamos, los primeros 4 versos. 2 Corintios capítulo 13. En esta tercera vez que voy a vosotros, por bocas de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Hermanos, en estos últimos capítulos de esta epístola, nosotros ya vamos entendiendo el corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está decidido a combatir el pecado. También esa debe ser nuestra convicción. Nuestra convicción debe ser el combatir el pecado. Pero no lo debemos hacer según nuestra propia sabiduría, sino que debemos entender cuáles son los principios de la palabra de Dios para poder exponer el pecado, combatir el pecado y vencer al pecado. Jesucristo murió en la cruz para que las Escrituras, murió y resucitó, para que las Escrituras, mediante la fe en Jesucristo, pueda tener poder en nosotros, y son las mismas Escrituras las que nos van a convencer del pecado y lo vamos a combatir. Son las Escrituras las que hace posible que nosotros veamos nuestros pecados y podamos combatir contra ella. Claramente vemos aquí que el apóstol Pablo dice:
cuando vuelva a ir a ustedes, dice que en boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es decir, que el apóstol Pablo estaba decidido a atacar la pecaminosidad de la iglesia que se encontraban en los versículos anteriores, que podríamos decir que es parte de la misma perícopa. Allí en el capítulo 12, del verso 20, ahí nos muestra cuáles eran los pecados. Entre la iglesia o entre los hermanos habían contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y al final del versículo 21 dice que la iglesia se debería de arrepentir de toda inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces, hermanos, nosotros cuando vamos a enfrentar al pecado en un contexto de iglesia local, se debe respetar el principio bíblico de disciplina. Y este es un principio que ya el Señor había establecido en Deuteronomio capítulo 17 en el verso 6. Hermanos, cuando en la iglesia hay división, cuando en la iglesia hay malestar, cuando en la iglesia hay envidia, cuando en la iglesia hay división, la iglesia debe entender mediante los líderes o mediante los ancianos cómo enfrentar esas situaciones para disciplinar todo pecado y que la iglesia pueda caminar en santidad. El objetivo de la disciplina es salvar al hermano que está actuando carnalmente. Y no vamos a hablar de la disciplina, pero sí, hermanos, el objetivo de la disciplina es salvar al hermano y a la congregación. Y el apóstol Pablo dice que va a ser severo contra el pecado. Es decir, que el apóstol Pablo tiene el carácter de Cristo para enfrentar al pecado. No debemos, como diríamos acá, no debemos hacernos los ñembo con el pecado, sino que debemos entender cuál es nuestra situación, llenarnos de la palabra del Señor y de esa forma combatir al pecado. Es decir, hermano, que una de las primeras formas de combatir al pecado es mediante las escrituras. Y no debemos romper los principios bíblicos porque una iglesia local puede caer o entrar en el espíritu de Diótrefes, donde Diótrefes expulsaba a los hermanos, como se diría en italiano, a piacere. Es decir, él hacía lo que le venía en gana en la congregación y él tenía un carácter tan fuerte que él mismo expulsaba a los hermanos de la congregación, violando todos los principios bíblicos, y de esa forma hería a la congregación. Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo va a ser severo contra el pecado, pero va a respetar todos los principios bíblicos que se encuentran en su palabra. Hermanos, y en los últimos 2 versos que leímos, 3 y 4, la palabra de Dios está vinculada a Cristo. Esto es muy importante. Hermanos, cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Salvador, el que murió y el que resucitó, y tenemos fe en Jesucristo, somos comprados por su sangre. Le pertenecemos a Él. Él es el pastor de la iglesia. Él es el Rey de Reyes. Y todos aquellos que están sujetos bajo la autoridad de Cristo, solamente en esa realidad, hermanos, solamente con ese nuevo nacimiento en nosotros, solamente así las Escrituras nos van a llenar de poder para enfrentar al pecado. Nunca se puede desvincular las Escrituras de Jesucristo,
Porque Jesucristo mismo es la palabra encarnada. Jesucristo mismo es el Verbo encarnado, el que murió y el que resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y la iglesia está bajo la autoridad de Jesucristo. Por lo tanto, su palabra tiene poder si estamos bajo la autoridad de Cristo. Solamente en Cristo la palabra nos llena del poder de Dios para combatir contra el pecado. Solamente mirando a Cristo, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, si nos desvinculamos de Cristo, la Biblia termina siendo un libro más. Pero si tenemos fe en Jesucristo y nos identificamos con su debilidad, vamos a ser fuertes, porque Cristo es fuerte entre nosotros. Qué importante llenarnos de su palabra bajo la fe en Jesucristo. Hay mucha gente que lee la Biblia, hermanos. Mucha gente que lee la Biblia. Pero que no tienen fe en Jesús. Que no reconocen a Cristo. Que niegan la autoridad de Cristo. Les pregunto, ¿tiene poder la Biblia en esas personas? No. La Biblia misma va a ser su propio juicio. Pero para nosotros, hermanos, la Biblia tiene poder. La Biblia, hermanos, nos llena del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos sabios en cómo manejarnos en la casa de Dios, disciplinar conforme a las Escrituras y también en forma individual vencer al pecado llenándonos de la palabra. Hermanos, ¿cómo vencemos a la envidia? ¿Cómo vencemos al orgullo? ¿Cómo vencemos la inmoralidad sexual? Primeramente teniendo fe en Jesucristo y segundo llenándonos de su palabra. Entonces nos llenamos de la promesa de Dios, inundamos nuestra cabeza de las promesas del Señor y siempre venceremos. Porque es la gracia de Dios la que hace posible que nosotros pasemos de vieja creación a nueva creación. Y en la nueva creación, en el reino de Dios, siempre hay victoria. Solamente, hermanos, necesitamos llenarnos de su palabra, teniendo fe en Jesús. Pablo se identificaba con la debilidad de Cristo para ser fuerte. Cristo decidió ser débil en la cruz, pero resucitó con poder. Así que, hermanos, nuestro viejo hombre debe ir a la cruz para que enfrentemos al pecado en el nuevo hombre, en Cristo Jesús. Así que, hermanos, primera cosa importante, combatir al pecado con las Escrituras mediante la fe en Jesús. Amén. Amén. Avancemos. Uy, se me movió aquí acá está. Versículos 5 y 6. Ahora vamos a ver cómo atacar al pecado, no solamente con las Escrituras, sino si estamos en la fe. Amén. Leamos 5 y 6, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Hermanos, la iglesia de Corinto no solamente tenía problemas en cuanto a su carnalidad, en cuanto al poder del pecado que estaba operando en la iglesia, causando malestares, angustia, división, inmoralidad, etc. Sino que tenían otro problema gravísimo, que estaban recibiendo y estaban tolerando a falsos apóstoles, superestrellas, personas que traían un falso evangelio y un falso espíritu.
Y la iglesia de Corinto, que es la iglesia de Dios, estaba tolerando ese falso evangelio. Entonces Pablo le dice, examínense si estáis en la fe. Porque hermanos, si ellos hacían un examen verdadero y si verdaderamente Cristo estaba en ellos, esa es la evidencia de que el ministerio del apóstol Pablo era verdadero y aprobado por Jesucristo mismo. Ellos mismos son el fruto de conversión de Pablo. Por lo tanto, como vemos allá en 1 Corintios, Pablo les predicó el evangelio no con palabras muy elocuentes, sino con el poder de Dios. Y ellos se convirtieron realmente al Señor. Y ellos mismos son la prueba de que el ministerio de Pablo es verdadero. Jaque mate. No sé qué argumentación van a poner los que estaban poniendo en duda el ministerio de Pablo en la iglesia de Corintios. Si Pablo mismo les predicó, si Pablo mismo es un apóstol genuino de Jesucristo y ellos por medio del apóstol Pablo conocieron el evangelio de Jesucristo. Entonces, como había dudas, ¿verdad, hermanos? Había dudas de que si Pablo era o no era, o si Pablo les dice, examinen su fe. Si Cristo mora en ustedes, mi ministerio es verdadero. Así que, hermanos, no solamente debemos atacar al pecado con las Escrituras, sino que debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Y cómo podríamos interpretar hoy en nuestros tiempos esto? Hermanos, estar en la fe, podríamos decir en simples palabras, es aceptar y creer y guardar y custodiar y defender las doctrinas fundamentales del cristianismo. Pablo dijo a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Jesucristo dijo a sus apóstoles, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y Pablo habla en Efesios capítulo 4, dice que Dios constituyó maestros para el perfeccionamiento y la edificación de los santos. Eso significa, hermano, que 2000 años tiene la iglesia y que por 2000 años la iglesia defendió las doctrinas fundamentales. Y las doctrinas fundamentales, hermanos, son aquellas enseñanzas que están vinculadas a la persona de Cristo, a Dios mismo y a su obra redentora. Todas aquellas enseñanzas que están vinculadas a nuestra salvación son doctrinas fundamentales. Y es lo que el enemigo más ataca en aquellos tiempos y en estos tiempos. Hermanos, si alguno niega la Trinidad, no está en la fe. Si alguno niega las dos naturalezas de Cristo, no está en la fe. Si alguno niega la resurrección de Cristo, no está en la fe. Si alguno niega la segunda venida de Cristo, no está en la fe. Por lo tanto, la iglesia debe entender cuáles son esas enseñanzas para que el evangelio descanse en esa enseñanza y tenga poder. Porque muchos herejes enseñan también el evangelio. Conocemos a los unicitarios, conocemos a los testigos de Jehová, conocemos a los mormones. Todos estos grupos son sectarios porque no están en la fe. Son un grupo de sectas que se desvincularon de la enseñanza que la iglesia defendió por 2000 años y por lo tanto no están en la fe. Y cuando no estamos en la fe, no podemos identificar quién es verdadero y quién es falso. Si toleramos a los falsos, el enemigo va a cegar nuestro entendimiento y no vamos a saber si este es de Dios y este no. Hermanos, Dios no quiere que debatamos con los herejes. Dice que hay que taparles la boca en la congregación. Eso dice.
A veces nosotros, y hermano, acá quiero explicar algo y con esto pasamos a lo tercero. Las 11. Hermanos, Jesucristo dijo que la iglesia no prevalecerá y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso, hermanos, se refiere a la iglesia universal. Pero las iglesias locales sí pueden prevalecer. Las iglesias locales sí pueden empezar bien y terminar muy mal. Pasó en Gálatas, le pasó a Éfeso. Pero en un sentido universal jamás el enemigo va a poder, jamás no va a poder con la cristiandad de 2000 años, no va a poder. Así que cada iglesia local, hermano, debe estar arraigada a la doctrina fundamental para que la iglesia local pueda expresar la universalidad de la iglesia. Si una iglesia local niega doctrinas fundamentales, no está en la fe y no va a poder distinguir los que son aprobados y los que no son aprobados. Así que, hermanos, podríamos decir que la iglesia local, por ejemplo, esta realidad, debe confesar esas doctrinas. Y el enemigo siempre está tratando de destruir iglesias locales. Y cuando una iglesia local está llena de la palabra y cuando una iglesia local está en la fe en este sentido, el enemigo no puede. Y siempre el enemigo ataca a los, podríamos decir, a los ancianos o a los que presiden en una congregación. Si ahí hay rotura, la iglesia empieza a ir en declive. Ahora, cuando el enemigo no puede con la iglesia local, va a buscar a los hermanos en forma individual. ¿Bien cómo actúa el enemigo? Y a veces estamos en internet escuchando herejías tras herejías, tras herejías, tras herejías, y la iglesia local tiene que estar siempre corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Hermanos, Dios no nos llamó a escuchar a los herejes. Dios nos llamó a escuchar a aquellos que Dios mismo puso y constituyó maestros en su iglesia local. Y también universal. ¿Amén? ¿Amén? Eso era. Aleluya. Entonces, de esta forma, nosotros podríamos identificar a los falsos. Hermano, a un falso se le identifica fácil. Pregúntale de qué iglesia es. Ya está, se terminó el debate. No, bueno, y mi iglesia va a empezar a dar vueltas y se va a poner nervioso. ¿De qué iglesia sos? Ah, no, pero mi iglesia... Y ustedes saben que si su iglesia local se desvinculó de estas doctrinas, hermano, arrepentite. Y seguimos. Pero nosotros sacamos la... ¿Saben qué quieren los herejes? Biblia. No, abrí la Biblia, te dicen. No voy a abrir la Biblia contigo. Si negás esto, no sos parte, no estás en la fe. Que el Señor nos ayude, hermanos, a identificar a aquellos que son aprobados mediante la fe. Si estamos en la fe. Los de Corintio estaban tolerando, y al tolerar pusieron en duda el ministerio de Pablo. ¿Ven el enemigo cómo engañó? Al tolerar a los falsos pusieron en duda aquello que es aprobado. Y así trabaja el enemigo. Hay muchos judaizantes que te abren la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y en forma individual no estamos capacitados para debatir todas las herejías. Pero como cuerpo sí. Ese hereje jamás va a poder con la iglesia. Jamás. Capaz va a poder contra mí, contra mi esposa o contra algún hermano. Pero jamás con el cuerpo de Cristo. Jamás. Entonces aferrémonos a una iglesia local bíblica. Porque, hermanos, una iglesia local bíblica expresa la universalidad de la iglesia. Y tu relación personal con Dios expresa tu relación con la iglesia local. A veces, hermanos, enfatizamos demasiado esa relación personal con Dios, que no está mal. Pero esa relación personal con Dios debe expresar tu realidad con la iglesia local.
Así como la iglesia local expresa la realidad si está vinculada a la iglesia universal. Porque es la iglesia universal la que no va a prevalecer. Amén. ¿Estamos en la fe? Amén. Sigamos en la fe, arraigados a esas enseñanzas que el Espíritu Santo trae a los maestros que Dios constituyó. Y aferrémonos a esas doctrinas fundamentales. Capaz el Señor, si algún día permite, podríamos enseñar cuáles son las doctrinas fundamentales y por qué son fundamentales. Que el Señor nos capacite también para eso. Amén, hermanos. Avancemos. Entonces, por un lado, vemos el poder de Dios mediante las Escrituras. Vemos el poder de Dios mediante la fe. Ahora vamos a ver el poder de Dios mediante la oración. Y todo esto para combatir al pecado. Y es realmente muy lindo, hermanos, que cuando Pablo al inicio habla de este principio bíblico, lo vincula a Cristo. Y es realmente muy hermoso que cuando Pablo habla de que si estáis en la fe, también lo vincula a Cristo. Entonces, hermanos, deberíamos nosotros de entender que tanto las Escrituras como la fe apuntan a Cristo. Avancemos ya para ir llegando al final. Desde el verso 7 hasta el 10 vamos a leer. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Bueno, hermanos, aquí el apóstol Pablo es como que revela su verdadera intención. La verdadera intención de Pablo no es que él sea aprobado en sí mismo. En pocas palabras, es como que eso no le importa. Lo que a él le importa es salvar a los hermanos de la pecaminosidad que hay en su iglesia y salvar a los hermanos de los falsos maestros. Entonces él dice, si yo soy o no aprobado, bueno. Si soy fuerte o débil, bueno. Pero yo oro, dice Pablo. Y ahí está el poder. La oración. Hermanos, en este contexto, la oración, hermanos, nos lleva a hacer lo bueno y no lo malo. En este contexto es la oración, allí en el versículo 9, en la que nosotros podemos alcanzar la perfección y o la madurez. Y cuando nosotros oramos, hermanos, el poder de Dios se empieza a manifestar. Cuando nosotros nos arrodillamos ante la presencia de Dios, es el poder de Dios lo que hace posible que hagamos lo bueno y no lo malo. Y que podamos nosotros alcanzar la madurez espiritual. Y nosotros debemos orar siempre en cosas bien específicas. Debemos entrar en la presencia del Señor y orar por lo que el Señor puso, esa carga que tenés en tu corazón, y el Señor se va a manifestar con poder en esa carga. Particularmente, hermanos, creo que la oración no es una estrategia para que se hagan las cosas como a nosotros nos gustan. A veces oramos
para que las cosas se hagan como a mí me gusta. Entonces Santiago viene y nos dice, oran mal, porque piden para vuestros deleites. Hermanos, la oración es sumergirnos en la presencia de Dios para poder sumergirnos en lo que es su voluntad, que es perfecta y agradable para nuestras vidas. Y es necesario, hermano, que cuando nosotros entramos en oración a la presencia de Dios, hermanos, nosotros en ese momento debemos aprender a dejar todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas, todo a la cruz de Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? Adorando su santo nombre. Hermano, a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Señor, estoy afligido por esta situación. Te pido que me ayude, que me ayude, que me ayude, que me ayude. Y sigo con la aflicción. ¿No nos pasa eso? Yo creo, hermano, esto es particular. ¿Saben cuándo se va esa aflicción? Cuando Él es exaltado. Ahí se va todo. Todo se va ahí. Esos problemas económicos, esos problemas familiares que a veces hay que ir a enfrentar, esas situaciones pecaminosas difíciles de enfrentar que producen una atadura acá en el estómago. Yo pienso, hermanos, que eso el Señor va llevando a los pies de Cristo cuando decimos, Padre nuestro, santo eres tú. Y ahí, hermano, no sé, pasa algo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos fe en Jesús. Jesús murió y Jesús resucitó. ¿Creemos eso? Y si creemos eso, ¿acaso Él no es digno de recibir toda alabanza y toda adoración? Hermanos, cuando la iglesia adora en espíritu y en verdad, las cargas se van. El enemigo no aguanta la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu. No aguanta, no puede. Entonces el enemigo siempre busca estratégicamente que nosotros no exaltemos su santo nombre. Hermanos, entremos a la presencia y adoremos su santo nombre. Y nos humillamos en adoración. Eso es humillarse. Humillarse no es solo reconocer los pecados. Eso es parte. Pero en adoración. Reconociendo los pecados en adoración. Señor, yo soy débil. Yo no puedo, Señor. Pero tú sí puedes. Y ahí, hermano, no sé, se va. No se van los problemas, ¿eh? No quiero decir eso. Pero esa carga se va. Entonces dice que el Señor después pone una carga ligera. Y esa carga ligera no significa que no es pesada. Significa que nosotros estamos fortalecidos y aunque sea pesada, es ligera. Porque el Señor nos sacó nuestras cargas. ¿Acaso el Señor nos dijo, vengan a mí los que estén afanados? ¿Y qué dijo el Señor? Yo os haré descansar. Dice que cuando Él resucitó, algunos dudaban. Pero empezaron ¿a qué? A adorar. Y se fue la duda. Y después de que se fue la duda, después de que se fue ese malestar, el Señor le dijo, vayan y hagan discípulos. Y con el fuego del Espíritu Santo se fueron a orar. Hechos 1 o Hechos 2. Con oraciones y ruegos entre los hermanos, las mujeres, y también estaba María, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes saben lo que pasó después. Fueron llenos del Espíritu Santo. En el mundo tendréis aflicciones, pero preocúpense muchísimo, porque yo no vencí al mundo, dijo el Señor. Él venció al mundo. Y la victoria es nuestra fe en Él. Así que, hermanos, el Señor puso esto en mi corazón para que nosotros entremos en oración a su presencia. Pero en esa oración, hermanos, no debemos sacar las listas de peticiones. Debemos entender cuáles son nuestras aflicciones y adorarlo a Él, en adoración. Yo siempre le digo, si sos músico, agarrá tu guitarra y cantale al Señor.
Y si no sos músico, cantale al Señor con tu fea voz. No importa. Porque Él es digno de recibir toda adoración. Y es ahí cuando el Señor opera en nuestros corazones, opera en nuestras vidas, aligera totalmente, estamos livianitos. ¿Para qué? Para recibir lo que Él va a poner en nuestros corazones. Y cuando Él pone algo en nuestros corazones, nosotros ahora debemos orar por eso. Si el Señor puso en tu corazón el ministerio de los niños, hay que orar por los niños. Si el Señor puso en tu corazón el ministerio de evangelización, hay que arrodillarse y pedirle fuego al Señor. Porque es el fuego del Espíritu Santo lo que va a hacer posible que la iglesia predique el verdadero evangelio. Si el Señor puso en tu corazón algo, orá por eso. Orá por eso, orá. Arrodillate y orá. Y el Señor va a hacer posible que hagamos lo bueno y no lo malo, y que a través de eso alcancemos la perfección, alcancemos la madurez. Como dice allí en el versículo 9, al final, y aún oramos por vuestra perfección. Hermanos, la intención de Pablo no es usar esa severidad apostólica o esa autoridad, sino que el apóstol Pablo quiere que los hermanos alcancen esa madurez, y si es necesario se va a usar eso para edificación, pero no para destrucción. Vayamos a los saludos finales ya para ir cerrando. (11) hasta el final. Por los demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, en este saludo final, nosotros podríamos decir que vemos el objetivo del cristianismo. El objetivo de haber usado las Escrituras conforme al poder de Cristo, de estar en la fe conforme a la fidelidad de Cristo y estar en oración para ser guiados por el Espíritu. Todos podríamos decir estos tres medios de gracia tienen como objetivo combatir la pecaminosidad que a veces, hermanos, se quiere meter en medio nuestro. Y el último versículo hace un saludo trinitario, donde habla de la gracia, el amor y la comunión. La Trinidad, hermanos, es Dios mismo, que subsiste en tres personas diferentes, y estas tres personas tienen una comunión de gracia y amor, y eso se derramó en la iglesia para que nosotros también podamos participar de la naturaleza divina. Y eso nos lleva, hermanos, debemos saludarnos con santidad, como dice acá. Sea un beso o un apretón de manos, debe ser un apretón de manos santo. Si acá en Paraguay saludamos con 2 besos a las hermanas, entonces también eso debe ser hecho con santidad. Pero creo, hermanos, que el versículo 11 podría expresar la consecuencia del poder de Dios en nosotros. Por eso Pablo dice: tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Esa es la realidad de un cristiano espiritual. Y esa realidad se hace posible, hermanos, si nosotros utilizamos su palabra mediante el poder de Cristo. Utilizamos la fe o estamos en la fe porque es Él mismo el que edifica su iglesia.
y oramos conforme a su voluntad para ser guiados por su Santo Espíritu. Una conclusión final, hermanos. La Escritura, podríamos decir la Escritura, la fe objetiva y la oración deben ser pilares en nuestras vidas. De esta forma venceremos el poder del pecado y podremos identificar o reconocer a los falsos maestros que distorsionan el verdadero evangelio. Tanto las Escrituras como la fe y la oración apuntan a Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Esta es la forma más eficaz de combatir al pecado. Y experimentaremos el gozo en medio de las aflicciones. Congregarnos conforme a las enseñanzas fundamentales y orar para ser guiados por su Santo Espíritu, pues es su gracia que conforta nuestras vidas de tal manera que podamos experimentar al Espíritu Santo y desecharemos las obras de la carne. A nuestro Dios sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.